tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Este programa al que venimos todas las semanas a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar, hacerlo siempre en la compañía de los mejores, incluso cuando servidor de ustedes, el peor de todos, no está, como han sucedido las semanas pasadas. Y yo tengo que agradecer mucho a mis compañeros, a Manuel Llamas y a Domingo Soriano, que han conducido esto junto a Andrei Trucmel siempre, y al equipo de realización y producción de una manera diligente y extraordinaria. Yo no lo hubiera hecho mejor, así que ya se tienen que conformar conmigo a partir de ahora. Día importante, tenemos invitados de los que a ustedes les gustan porque les encantan las cosas que nos cuentan cada vez que vienen, y tenemos muchas ganas de hacer el programa con ellos. Pero antes déjenme que presente a Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Me has echado de menos estos días? Muchísimo. Ya no te creo. Manuel Llamas, tú tampoco. ¿Qué tal, amigo? Tú sí, un poco más porque a ti te ha tocado llevar esto. Yo te he echado mucho de menos, de hecho. Pero no, un auténtico placer que estés de vuelta. Gracias, hombre. Andrei Trucmel desde Value School, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Fernando? Bueno, un gustazo tenerte de vuelta, la verdad. Vamos, Te he echado de menos. le hacemos una maldad a Andrei. A ver. Hombre. Vamos a bajarle para los que nos vean por la tele. Ay. Bien, hoy nos Corbata. hemos traído la corbata. Hombre. Muy bien, muy bien. Poco a Celebrar tu poco. vuelta. Mira, yo hoy, como ya estoy operado, ya me puedo volver a sí, señor. poner la corbata. A ver cuánto me dura. Eso también te lo digo, no, hombre. Sabéis que soy un clásico. Bueno, pues tenemos a Andrei, tenemos a Domingo, tenemos a Manuel, y de los invitados que tenemos hoy son el CEO de Finicens, Giorgio Semensato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues con muchas ganas del programa de hoy, y su director de inversiones, Kevin Comeyer. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí. Tenía ganas de que volvierais aquí a Tu Dinero Nunca Duerme. Yo de verte, no sabía cómo nos íbamos a encontrar a Luis Fer hoy. Pues con corbata. Cosa que vosotros no lleváis, ¿eh? Eso para el que no nos esté viendo. Bueno, pues vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones y arrancamos. La primera de las recomendaciones tiene que ver con la seguridad. Y es que, ¿te imaginas poder vivir con la tranquilidad, la seguridad y la independencia que tanto deseas? Que una caída o un despiste o una urgencia, cuando sucede, de estas que no avisan, pues puedas subsanarlas. Bueno, una caída, sobre todo cuando ya empezamos a cumplir años, puede cambiarlo todo. Vivir solo no significa estar desprotegido. Nunca sabes cuándo puede ocurrirte algo. Bueno, pues si es tu situación y quieres cambiar esta situación, el reloj Durkal te protege, estés donde estés, las 24 horas. Atención, la ayuda llega en menos de 40 segundos. El reloj Durkal salva vidas. Consigue con Libertad Digital un año de teleasistencia Durkal con un 10% de descuento. El reloj y 3 meses gratis llamando al 910-888-852. 910-888-852 o a través de la web durkal.com usando el código Libertad Digital, con 2 Ds, código Libertad Digital. Esto es algo que nos ayuda a salvar nuestra vida en algunos casos. Más asuntos. ¿Buscas una forma inteligente de rentabilizar tus ahorros? Bueno, pues puedes confiar en Santa Lucía Asset Management, la gestora de fondos de inversión del Grupo Santa Lucía. Tienen la solidez de un grupo y 20 años de experiencia en gestión de activos. Si tú sabes ahorrar, ellos saben invertir. Descubre más en santaluciaam.es. Este es el segundo de los consejos que tenía que darles. Y el tercero, que son ustedes seguidores de este programa y que no han hecho todavía ninguna formación que merezca la pena para aprender a invertir con garantías, pues llega su oportunidad. Ya está a la venta la 7ª edición del curso Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo. El curso en el que participamos el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, Domingo Soriano, con una extensa unidad de renta variable, además de finanzas personales. Tenemos a Manuel Llamas hablando de jubilación, de productos para jubilación, un servidor renta fija. Todo el equipo de Locos de Wall Street y, por supuesto, unos colaboradores de primerísimo nivel. Vicente Baró de Finet hablando de selección de fondos, gestión pasiva de la mano de nuestros invitados de hoy, de Giorgio Semensato, de Kevin Comeyer, en colaboraciones muy agradecidas por todos los alumnos que ya han realizado el curso. Y gestores de primerísimo nivel, desde Cobas, por ejemplo, Juan Huerta de Soto, desde Advalor, Álvaro Guzmán de Lázaro, desde Magallanes, Iván Martín, Emérito Quintana, economistas como Daniel Lacalle, profesores como Miguel Anxo Bastos, profesores como Juan Ramón Rayo, profesores como el profesor Milei antes de que llegara a ser presidente de Argentina. Es decir, un plantel de absoluto lujo a un precio inigualable, y además para los 100 primeros que apunten al curso tendrán un seminario,
online, en directo, inigualable y único, en el que en una tarde van a aprender todos los alumnos que accedan a este bonus cómo ordenar las finanzas para empezar el curso un paso por delante de todos los demás. Domingo, un precio inigualable para una formación de primera. Sí, efectivamente, yo creo que es una formación de primera y como siempre decimos, creemos que nuestra parte, digamos, la parte en la que nosotros somos profesores, en los diferentes activos, ha quedado bien, la hemos hecho con mucho cariño, siempre intentamos además ir mejorándola. Hemos ido mejorándola durante estos años, sí. Pero además, lo que sí que no tenemos ninguna duda es que el plantel de expertos que hemos conseguido no lo tiene nadie, ningún curso tiene el plantel de expertos que tenemos nosotros y que cubren todos los sectores. Tenemos a los mejores inversores en renta variable, los mejores en renta fija, los mejores Rafa Valera, que ha sido nombrado además muy recientemente. Los mejores en gestión pasiva, los que más saben de oro, Bitcoin, entonces inmobiliario. Fiscal. Es que es espectacular el plantel que tenemos. Y bueno, no hay más que ver. La respuesta hasta ahora, 2.500, más de 2.500 alumnos en las primeras ediciones y esperamos que en esta pues unos cuantos más se sumen porque es un camino que luego es lo que más nos dicen. Lo que más nos dicen los alumnos es, me ha cambiado la vida, ahora siento que tengo el control de mis finanzas. Manolo. Cambio de chip. Es que nunca ha sido tan fácil ahorrar e invertir. Como siempre decimos, el mejor momento para invertir no es hoy, fue ayer. Y estos son el tipo de formaciones que realmente te cambian la perspectiva y te cambian la vida. Invertir en realidad es mucho más sencillo de lo que la gente piensa y algunos pretenden hacer creer. Y desde luego esta formación lo tiene todo para tener las herramientas adecuadas pues para invertir con cabeza y ganar a largo plazo, que es de lo que se trata. Invertir con cabeza y ganar a largo plazo. Es lo que tienen ustedes que teclear. Buscan la 7ª edición. Las plazas ya están abiertas, son limitadas. Va a haber solamente unos días de ventana de oportunidad para poder adquirir el curso. Lo pueden hacer ustedes ya a un precio sin competencia. Es desde luego el programa más completo al precio más competitivo. Tienen ustedes a su disposición. Entren, 7ª edición. Lo pueden adquirir ya si no lo han hecho. Y nosotros vamos a lo que nos importa hoy, que es aprender las cosas que nos van a contar Giorgio y Kevin. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 325 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 310 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7,5 kilos. Una vela de chorizo y una vela de salchichón ibérico de Tu Jamón Directo. Una botella de vino tinto Aljibes. Una botella de cava riojano Brut Natur de Benito Escudero. Una botella de vermut artesano Reserva de Garnacha Becker. Una botella de aceite de oliva ecológico Becker de Bodegas Escudero. Una cuña de queso de cabra con pimentón y una cuña de queso curado de oveja El Gran Cardenal. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos. No espere más y reserve la suya en el 984 1028. Unidades limitadas. Recuerde, 984 1028. Solo 325 euros. 310 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya. 984 1028. Oferta válida hasta agotar existencias. IVA y gastos de envío incluidos para Península y Baleares. Otros destinos consultar. Momento de mercados especiales los que estamos viviendo en los últimos tiempos. Es verdad que hemos tenido nuestro selectivo, el IBEX 35, pasando los 16.600 puntos, estamos en el entorno de los 16.000, que sigue siendo una barbaridad para lo que teníamos a primeros de años, un avance en rentabilidad en lo que llevamos de 2025 extraordinario. Si miramos, Domingo, Manolo, Andrei, Giorgio, Kevin, si miramos el conjunto de los índices globales, también vemos máximos. Si vemos activos como el oro, ya ni te cuento, brillando, pero tenemos algo que está en mínimos, que es el dinero, el valor del dinero. Es un escenario que yo creo que puede invitar a tomar malas decisiones, o puede invitar al menos esta es la parte que no sé si veis vosotros, a reflexionar un poco antes de tomar decisiones, porque es verdad que empezamos a ver
ya los análisis para primeros de año, en algunas casas diciendo que viene muy bien para el año que viene, que parece que en diciembre la Reserva Federal Norteamericana va a bajar tipos de interés y que por lo tanto la renta variable va a seguir creciendo en el próximo año, con lo cual, bueno, pues hay que seguir muy bien posicionado en determinados índices o en las tecnológicas. Sin embargo, claro, la sensación yo creo que muchos tenemos es hasta dónde se va a estirar el chicle, en qué momento se va a romper, ¿no? Y ante esta incertidumbre y esta intención de averiguar el momentum, ¿qué podemos decir? Giorgio, Kevin, ¿cómo lo veis? Bueno, desde luego este año está siendo un año brutal, bastante, sí, con muchos acontecimientos, mucha volatilidad en los mercados, y es un año, bueno, que se suma a los años anteriores, ¿no? Excepto 2024, que fue bastante más lineal en este sentido, pero 2022 y 2023 recordemos, ¿no? Pues lo que ocurrió en los mercados. Y si efectivamente no dejan de entrelazarse factores, ¿no? De distinta naturaleza, como puede ser la política monetaria de los distintos bancos centrales, hasta, bueno, pues los debates sobre la sobrevaloración o no del impacto de la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, es un año efectivamente que a punto de cerrarse. Pero vemos también que, bueno, pues si miramos los números agregados a nivel de digamos, en lo que va de año, que es prácticamente el año completo, como sabemos, pues la realidad de las rentabilidades, ¿no? De los principales activos no es mala. De hecho, todo lo contrario, está en línea con la media. Con lo cual, esa es la buena noticia para el inversor. Sin embargo, yo siempre trato de extrapolar, digamos, de personalizar la experiencia inversora, porque para nosotros es muy fácil, ¿no? Estamos todo el día, ¿no? Con ella. Pero desde fuera, claro, hay una amplia divergencia, como suele suceder, entre lo que es la realidad de las rentabilidades y la percepción que uno se puede hacer por recibir, ¿no? Pues el ecosistema que le rodea, siendo el ecosistema formato de noticias en los medios, opiniones, ¿no? Que uno va intercambiando, etcétera. Y muchas veces pues suele ser distinto a la realidad de los mercados, como está siendo este año. Kevin. Sí, yo creo que es difícil de no pausarse ante 3 años consecutivos de rentabilidades, ¿no? Tuvimos un buen 23, aunque fue a cierre, pero tuvimos un buen 23, todos los mercados a nivel global más 20 en activos de renta variable, 24 parecido, y llevamos un 25 donde es verdad que una cartera diversificada no ha tenido un más 20, quizás ha tenido en torno a un más 10, pero hay muchos mercados que están en dobles dígitos. Oro, si no recuerdo mal, creo que estaba en 50 y pico %, en 40 y pico % en términos de euros, en 50 y pico en Estados Unidos, tenemos renta variable europea más 15, tenemos tecnología también haciendo bastante bien, pero dependiendo exactamente de cuándo. Pero tenemos el mercado americano haciendo otro 15%. Es decir, y también tenemos a la renta fija aportando también. Es decir, en un año donde prácticamente es imposible haber perdido dinero. Es verdad que no tenemos probablemente los depósitos es donde no se ha hecho dinero, porque hemos pasado un 4 o 5% a nivel global al 2 a menos del 2. Sí, te empatas con inflación. Pero yo creo que cualquier inversor que ha estado en mercados, si ha estado todo el año, ha hecho dinero, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un muy buen año. Y yo creo que es natural ver esa pequeña corrección que tuvimos la semana pasada, con caídas donde, bueno, pues el mercado se hace preguntas de si las valuaciones son demasiado excesivas, y vimos que hubo una caída donde prácticamente en una tarde, perdón, me equivoco, por la mañana hubo un discurso de John Williams, el presidente de la Fed americana, donde ya dio la posibilidad de que pudieran bajar tipos de interés, cuando el mercado no estaba pronosticando que hubiese una bajada de tipos de interés en diciembre, y a raíz de ahí pues el tipo de interés pasó de una probabilidad de un 40% a un 80%, es decir, de no creer que iba a ocurrir a creer que iba a ocurrir, ¿no? Y bueno, lo demás es historia, ¿no? Hemos tenido pues probablemente uno de los mejores días de subida en el Nasdaq que hemos tenido desde abril, ¿no? Entonces, sí que se ve un poco nerviosismo en el sentido de cuando tú tienes valuación donde estás haciendo tan bien, pues evidentemente cualquier cosa puede ponerlo hacia abajo, ¿no? Pero yo sigo pensando que hay razones para el optimismo. La inteligencia artificial no deja de ser algo revolucionario. Es verdad que quizás, como todo, ¿no? Los mercados están intentando predecir qué es lo que va a ocurrir, cuál es el valor de la inteligencia artificial.
Y yo creo que esa es la gran dificultad que tenemos los inversores a nivel global. Entender si esa mayor productividad o valor, o como se quiera llamar, pues lo vamos a obtener cuando, en el 26, en el 27, en el 28, no lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que es una gran revolución y creo que ya veremos, ¿no? Pero yo creo que sí que desde luego va a haber beneficio para lo que son las grandes empresas, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que hay optimismo razonable, pero es evidente que hay razones para, digamos, para estar más sosegado y ver que el mercado pues es natural que pueda haber pequeñas correcciones que, vuelvo a repetir, probablemente serían naturales para que los demás podamos entrar y podamos volver a coger máximos de nuevo. Es que es muy normal que los mercados tienden a estar sobrevaluados, bajan un poquito, la gente que tenía dudas vuelve a entrar en el mercado y de nuevo vuelves a subir otra vez. O sea, este es un ciclo que lo vemos, vamos, todos los años y no constantemente. Correcto. He empezado yo mi reentré después de mi baja un poco regular, porque la primera pregunta siempre se la doy a Andrei Dugmel de Value School. No te lo quería recordar, y pero digo, se te perdona por la baja. Pero por Dios, ya estaba yo con ganas de entrar en materia, pero Andrei, perdóname. Justo, no segundo turno de palabra. No merece ninguna disculpa. La verdad que, bueno, que yo también te he notado con ganas. Y es curioso porque además también yo creo que han tirado los dos por una narrativa que yo creo que yo, siendo también muy de value, soy bastante agnóstico respecto a la macro, pero es importante saber también un poco hacia dónde están tirando, pues sobre todo la Fed y el Banco Central Europeo. Y comentabais los dos un poco esta tendencia en las políticas monetarias. Y curiosamente, la Fed, ¿no?, que en los últimos meses ha estado, bajamos tipos, no bajamos, y al final, como comentaba Kevin antes, como ha pasado de ese 40% de posibilidad de bajar los tipos a un 80%, ahora también suena el run de que quizás el Banco Central Europeo, en unos tipos ya bastante más bajos, se plantea también bajar los tipos. No sé si esto tiene algo que ver con quizás, pues bueno, aumentar un poco el crecimiento de la economía, ayudar a que un sector que a día de hoy es tan sediento de capital como es la inteligencia artificial, que lo estamos viendo con muchísimas inversiones de CAPEX, sobre todo en infraestructura, en chips, en centro de datos, para que puedan seguir también teniendo acceso a una financiación un poco más asequible para ellos. Y también qué efecto tiene esta bajada de tipos en la renta fija, que me parece muy interesante. Quizás la renta fija ya ha pasado de ser un activo más refugio o más seguro a dar rentabilidad también a las carteras de vuestros inversores. Empezando por lo último, la renta fija está proporcionando muy buenas rentabilidades en lo que va de año. Es verdad que hay grandes divergencias, no es lo mismo renta fija europea que renta fija estadounidense. La renta fija europea, ya sea gubernamental o corporativo, está en torno al 1 al 2. De hecho, normal, lo mismo que si hubieras tenido un depósito bajo, ¿no? Pero claro, si te fijas, la renta fija estadounidense, la que nosotros tenemos, que está cubierta, si no está cubierta, estarías en un negativo muy grande, ¿vale? Porque el dólar ha caído, pero en nuestro caso estamos en torno al 5 o 6% por un bono estadounidense, gubernamental, y por renta fija, por bono corporativo, ¿no? Entonces, evidentemente, la bajada de tipos de interés es muy positivo. Es verdad que en Europa ya lo vimos antes, ¿no? Mientras que en Estados Unidos lo estamos viendo ahora y está revalorizándose. Por lo tanto, sí que la renta fija da rentabilidad. Lo que pasa es que da una rentabilidad mucho más baja que lo que es la renta variable. Y en los últimos años quizás nos habíamos olvidado, porque es verdad que la renta fija no había tenido había sufrido bastante por el 22, ¿no? Entonces, pero sí que estamos viendo que hay rentabilidad positiva este año, ¿no? Por lo tanto, las carteras mixtas están haciendo muy bien, ¿no? Y lo que es más importante, en el caso de que viniese en curvas, sí que pensamos que la renta fija sigue teniendo ese poder de poder proteger, y ya no tan solo poder proteger, sino dar rentabilidad, ¿no? Yo creo que ya lo vimos. Vimos como en esta pequeña caída que vimos en la semana pasada, con valuaciones excesivas, toda la parte de Bitcoin, de tecnología, de growth, todo cayó, y precisamente la renta fija subió. Es decir, la renta fija demostró otra vez que no solo protege, sino que puede aumentar cuando el riesgo es sistémico, ¿no? Por lo tanto, yo sí que creo en el valor de la renta fija. Lo que pasa es que la renta fija sufrimos un descalabro que no es normal en el 22. Como ya hemos hablado muchas veces aquí, no es normal tener tipos a cero, ir al 5%. Eso no es normal.
O sea, no hay ningún escenario normal. Nunca antes habíamos tenido tipos a cero y evidentemente llegar a inflaciones del 10%, pues has tenido que corregir muy rápido y ahí la renta fija sufrió mucho, ¿no? Pero el 23, 24 y 25 ya hemos visto rentabilidades positivas por el lado de la renta fija, ¿no? Por lo tanto, yo sí que creo que tienen un papel fundamental, ¿no? Y perdona, decías en la primera pregunta... La primera más, pues bueno, enfocado a renta variable, sobre todo al sector tech, a los flujos de capital para que se financien las empresas. Sí, yo sí que creo que los bancos centrales, por mucho que intentemos que estén politizados, que siempre hay un elemento, es indiscutible decir que a veces pues se entremezclan ciertos problemas. Yo sí que creo en la independencia y de que al final lo que están haciendo es cumplir su mandato lo mejor que pueden, ¿no? Entonces pensar, es verdad que están las cosas relacionadas. Tú hablabas de inteligencia artificial y es verdad que ya cada vez está habiendo más datos que hablan de que el desempleo, por ejemplo, en Estados Unidos ha pasado del, si no me equivoco, del 4 al 8% en la franja de graduados, ¿vale? Eso lo que nos quiere decir es que ya las empresas estadounidenses pues están prefiriendo, en vez de contratar a un graduado, pues en contratar a alguien de 3, 4 o 5 años de experiencia y, evidentemente, utilizar la inteligencia artificial. Que eso puede tener una incidencia porque al tener unos datos de empleo más flojos, que no deja de ser uno de los mandatos... es tanto la inflación como lo que es el pleno empleo, ¿no? Que eso pueda tener una incidencia, sí, pero será por una cuestión de derivada en cuanto al empleo, no porque estén intentando incentivar que las empresas tecnológicas tengan digamos, una financiación más barata, ¿no? Pero sí que es verdad que el mercado se está enfocando mucho. Hay una gran parte de tech que de abril aquí, sobre todo la parte de tecnología que no tiene ingresos, que no tiene rentabilidad, es la que mejor ha hecho. Es decir, desde abril en adelante sí que ha habido con independencia de que aquí hemos hablado muchas veces de los 7 magníficos, hay mucha parte de exuberancia en el mercado. Lo que pasa es que nosotros no estamos en nombres de esa tipología. Al final, los que nos conozcáis, nosotros siempre utilizamos la indexación, que lo vuelvo a recordar, la indexación es tener aquellas empresas bueno, digamos las empresas que evidentemente están liderando el mundo, ¿no? Que no necesariamente son aquellas empresas más especulativas, que son las que más han subido a abril en adelante, ¿no? Que son las que más sufren con episodios como el que hemos visto. Cuando hay dudas acerca de las valuaciones, pues es cuando precisamente son ese tipo de empresas. Por eso decía que las correcciones, aunque no lo pensemos, son bastante naturales. Porque en las correcciones, aunque todo caiga, las cosas que van mal caen más. Y a lo mejor las cosas que se recuperan no son las cosas que van mal. Tú crees que los mercados se recuperan, pero no todo se ha recuperado. En cada diente de sierra hacia abajo hay mucha empresa que no sube. Que se queda por el camino. Lo que pasa es que nosotros, como nos fijamos en un índice, no somos capaces de verlo. Bueno, si ves el SP500, pues el SP500 hizo muy bien, ¿no? Pero claro, es decir, cada vez que hay una corrección o cada vez que hay una crisis, pues como que se limpia Entonces ya digo, es bastante natural. Has comentado, Kevin, el tema de cómo se está produciendo sustitución de empleo debido a la irrupción de la inteligencia artificial. Amazon, de hecho, ha anunciado el despido de miles y miles de trabajadores, al igual que otras industrias, en parte por la irrupción de la inteligencia artificial. No sé cómo lo veis vosotros, Giorgio, no estamos en una situación ni de euforia ni de pánico, sino más bien de nerviosismo o de incertidumbre. Habéis comentado cómo en los últimos años ha evolucionado positivamente la bolsa, la renta variable, y a mí me da la sensación de que el mercado en general está en ese momento de nerviosismo y hay miedo. Cuando la bolsa sube hay cierta incertidumbre para hasta cuándo sube, y cuando baja y hay estado de pánico, hasta cuándo baja. Y en estos momentos, debido precisamente a estas subidas de los últimos años, me da la sensación de que son muchos los inversores que dicen, bueno, ¿hay burbuja o no hay burbuja? ¿Va a estallar o no va a estallar? Y a mí me gustaría preguntarte, Giorgio, para empezar, ¿qué es una burbuja? Y en segundo lugar, ¿cuál es la mejor forma de protegerte frente a una burbuja? Sí, y aquí siempre hay un sesgo porque los seres humanos tenemos la memoria muy corta, ¿no? Es decir, el escenario actual para mí es uno de los mejores posibles. Es decir, se nos olvida de dónde venimos. O sea, hasta hace nada, vamos. Estamos planteando si va a haber pues la siguiente crisis a nivel mundial, a nivel sistémico. Y la verdad de que cómo hemos salido... De hecho, hemos hecho varios programas diciendo a ver cuándo viene la gran reversión a la media, ¿eh? Claro, entonces hemos salido de una manera que yo creo que muy pocos en el
mundo hubieran apostado sobre este aterrizaje, de momento por lo menos, vamos a tocar madera, ¿no? Pero extremadamente suave comparado con lo que hubiera podido ser. O sea, ni tan mal que hayan quebrado solo un par de bancos, ¿no? A nivel mundial. O sea, eso fue de donde venimos y está detrás de la esquina. Entonces, para mí, la verdad que si nos alejamos de la visión puntual de lo que puede estar sucediendo en los mercados en estas semanas, pues la verdad que la situación actual, para mí, la valoración es extremadamente positiva, porque hubiera podido ser razonablemente bastante peor, ¿no? De donde venimos. Con lo cual, pues esto poniéndolo a un lado. Segundo, hay mucho debate, se utiliza mucho la palabra burbuja, sobre todo ahora mismo pues con la inteligencia artificial, con mucho paralelismo con la burbuja del .com, ¿no? En el año 2000. Y eso, bueno, pues oye, evidentemente ya el uso del término pues hace saltar las alarmas de los inversores. La verdad que hay muchas diferencias con lo que fue el año 2000, empezando porque en el año 2000 pues esas empresas pues no tenían facturación básicamente, y a día de hoy pues las grandes empresas tech del mundo pues son monopolios de facto absolutos a nivel planetario y son máquinas de hacer dinero. O sea, empezando por eso, ¿no? Otra cosa es que efectivamente tengan múltiplos más elevados que otros sectores, es evidente, ¿no? Por la apuesta, ¿no? a los ratios de crecimiento futuro, pero nosotros no vemos en los números pues señales claras o evidentes de que se pueda hablar de burbuja. O sea, entonces pues eso empezando, ¿no? por esa razón. Y luego, pues, cuando miramos de nuevo siempre a la historia, porque la memoria es importante, este año han ocurrido muchas cosas, muchísimas. Lo que pasa es que como ocurren muchas, la última borra la anterior. Y se te olvida, pero han pasado muchas cosas. O sea, la volatilidad intraaño del S&P 500, no recuerdo en cuánto estamos ahora de volatilidad, pero puede que de pico a máximo pues un 30-40%. No. Llegó a estar en prácticamente un menos 30. Exacto. Entonces, recordando el día de la liberación, que anunció Trump con los aranceles, la guerra. Intraaño, o sea, es una barbaridad. Entonces, y la realidad que, bueno, pues oye, la realidad es que así funcionan los mercados. Esa es una realidad que a veces cuesta aceptar, pero la volatilidad y la imprevisibilidad de los mercados a corto plazo, como hemos dicho, es total. Y en un mundo además cada vez más globalizado y más interconectados, pues aumenta la probabilidad de que se genere cierta volatilidad, simplemente por el hecho si pensamos que cada noticia viaja al instante en todo el mundo. Antes no ocurría. Bueno, mercados interconectados, economía, digamos, interconectada, pues tiene muchas ventajas. Bajo ese punto de vista puede ser una desventaja simplemente porque la información es mucho más pública, compartida y de forma inmediata. Pero si miramos de nuevo los resultados de este año, pues miramos las principales clases de activos, renta fija prácticamente, bueno, pues te diría hasta todas las clases, las subclases de activos de renta fija en positivo, pues renta variable, pues igual, incluso pues hay emergentes también haciendo muy bien, es decir, la verdad que a día de hoy, al corte de hoy, pues los resultados son muy positivos. Si nos vamos atrás de unos pocos meses, pues muchos índices, ¿no? en mínimos, muy mínimos intraaño. Entonces nosotros no nos cansamos de repetir lo mismo. Hace poco publicamos de nuevo estadísticas acumuladas de rentabilidad desde lanzamiento, y ese número mágico que sale acumulado, ¿no? en nuestras carteras, pues básicamente la cartera 4, que es donde están la mayoría de nuestros clientes, que es 70% renta variable, 30% renta fija, y la 6, que es la segunda más contratada, que es 100% renta variable, pues la 4, pues estaban en creo que fue un 72%, ¿no? de rentabilidad neta acumulada desde el lanzamiento, ¿no? En 8 años, es decir, una rentabilidad muy elevada. Y además, no recuerdo si era siendo un una cartera mixta, ¿no? Sí, y además recuerdo que, lo tengo aquí apuntado, por encima de la media de mercado que el benchmark, que es todavía más evidente el resultado, un 43% por encima de la media de mercado. Es decir, en el mismo periodo la media de mercado hubiera hecho un 30% y nosotros un 73%, ¿no? Sí, los números son 72,8 de Finicens frente a 29,8 de la media de mercado. Es decir, es un más 43,1% con un 68% de renta variable. O
Es decir, no llega al 70%. Entonces, es evidente que las razones por asustarse siempre van a estar detrás de la esquina. Un año muy, digamos, divertido, animado. Pero si hiciéramos un ejercicio, invito a todo el mundo a hacer un ejercicio. Mirar los números de rentabilidad, que son extremadamente positivos. Es decir, un año positivo y en media con la media histórica. Es decir, un año que la rentabilidad es a día de hoy, en lo que va de año, están en línea con la media histórica de los índices, ¿vale? Es decir, el año que tocaba, ¿vale? En media estadística. Eso por un lado, pero si solo mirásemos, hiciéramos un ejercicio de tratar de adivinar qué tal habrá ido este año de rentabilidad, solo mirando las noticias de lo que ha ocurrido, pues nos haríamos una opinión extremadamente mala, ¿no? 2025, un año malísimo, resultado malísimo, ¿no? Y esa es la asimetría que es lo que torpedea, ¿no? Los resultados del inversor. Lo hemos hablado 1000 veces, ¿no? Aquí también. Es decir, esa simetría de percepciones que hace que al final el inversor pues, se vea arrastrado por la contingencia, las coyunturas de corto plazo, pero realmente los mercados, como se proyectan a largo plazo, pues intrínsecamente hay una simetría entre el corto plazo de tu visión como inversor y la proyección que los mercados hacen hacia el futuro. Habéis comentado los dos el tema de la renta fija y decías tú también, Kevin, que llevamos 3 años muy buenos. En general, casi podríamos decir, yo el otro día escribía que llevamos casi 15 años de mercado alcista continuado. Es verdad que ha habido, claro, el COVID pues lo para estadísticamente, pero la sensación es que llevamos 15 años de subidas. Entonces, ahí el punto puede ser que hay gente que no está acostumbrada a vivir momentos malos. No sé si a mí me parece que pues uno de los elementos más preocupantes de la situación actual. No tanto el hecho de que pueda haber correcciones o que pueda haber ajustes, sino cómo reaccionarán los inversores que solo han conocido el optimismo. Porque sí es verdad que durante el COVID hubo unos meses de pánico, pero como que yo creo que la gente también lo ha descontado de, bueno, aquello fue muy excepcional y no se dan cuenta de que el mercado te puede caer un 20% sin que haya una pandemia. Puede caer porque sí. Ahí yo no sé si, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo creéis que van a reaccionar esos inversores acostumbrados a los años buenos? Sí, una pregunta muy interesante. De hecho, la semana pasada publicamos unos datos que la primera vez que lo publicamos, unos datos quizás puedan sonar más digamos, de técnicos, ¿no? Para quien no sea del sector, publicamos datos históricos año por año de un indicador muy utilizado a nivel global para medir cuantitativamente la satisfacción que percibe un cliente, ¿no? de un cliente que sea bien de una empresa, de un producto, de un servicio, hacia esa empresa, ¿no? Es decir, cuánto está contento el cliente con ese producto o empresa. Y eso se llama NPS, Net Promoter Score en inglés, y es un estándar globalmente utilizado para comparar pues, la satisfacción de los clientes entre distintas empresas, distintos productos, es decir, objetiva, pues el nivel de satisfacción del cliente. Entonces, nosotros hemos publicado, pues lo llevamos midiendo desde los principios, desde 2017, se mide de forma totalmente automática y random, es decir, aleatoria, no tiene la capacidad la empresa de interferir en los resultados, y se le pide directamente al cliente que vote de 0 a 10 con qué nota daría la empresa en cuanto a la respuesta a la pregunta, pues qué probable es que recomiendes la empresa y sus servicios, ¿no? a otra persona, ¿no? No que compres, que recomiendes. Es un matiz importante porque recomendar implica un paso más. Y de 0 a 10, si el cliente vota de 0 a 6, pues te resta, de 7 a 8, pues 0 neutral, y de 9 a 10, pues te suma. Con lo cual es un indicador muy restrictivo porque penaliza mucho más, ¿no? que añade. Y nosotros lo que hemos visto esos datos es que desde principios de nuestra historia, en 2017, primero este indicador siempre ha estado en positivo porque puede estar en negativo, ¿vale? La media histórica ha sido un 41, y para tener una referencia de si eso es bueno o malo, en 2024, que es el último año de publicación de datos de media del sector financiero, la satisfacción media del sector financiero en 2024 fue de 0.3 y nosotros de 52, ¿vale?
Entonces, eso es un mensaje importante. Pero luego vemos que, evidentemente, si tú solapas esas barritas tecnológicas delante de año por año, la puntuación de satisfacción que dan nuestros clientes como inversores con la evolución de los mercados ese año, claramente notas que cuando los mercados van mal, hay una reacción donde el inversor es más prudente y si bien no te penaliza, pues en lugar de darte un 9 o un 10 te da un 7 o 8, y cuando los mercados van mal, pues hay euforia. Es decir, en nuestra propia base de inversores se nota pues ese efecto intrínseco en el inversor medio de estoy más contento evidentemente cuando las bolsas suben que cuando bajan, ¿no? Con lo cual existe, es evidente, ¿no? Nosotros lo hemos medido sobre nuestros inversores, no tenemos la capacidad de medirlo sobre los inversores de otras entidades, ¿no? Pero sí también evidente que aunque las cosas vayan mal, muy mal, por ejemplo, años como 2022, fue el lugar de la media histórica 41 fue 34, en 2023, que tocó mínimos, fue 25, pero no fue 0 ni menos 25, y luego en 2024 52, 2025 en lo que va año de 57, y en lo que va del cierre del mes pasado, octubre, 66, ¿no? 66 en un mes, pues de nuevo, pues con estas incertidumbres, que si la burbuja, que si la inteligencia artificial, etc. Entonces, esto ¿por qué lo hemos publicado? Porque nosotros estamos muy orgullosos de estos números, porque son la prueba clave que, pese a que hay un componente humano, siempre en el inversor somos personas, ¿no? Te levantas con muchas más sonrisas cuando ves que los mercados suben en lugar que bajan, pero gracias, y esa es la potencia de la educación financiera, al haber hecho un trabajo minucioso y muy pesado muchas veces de educación financiera, te demuestra que cuando las cosas van mal, el inversor es capaz de relativizar y de acordarse, de contextualizar esa ventana coyuntural y volver a fijarse pues, en los objetivos a largo plazo, en el modelo, en la solidez del modelo de gestión, y de no olvidarse de todo lo que tenía, de cuál era su compromiso de inversión cuando se acogió por lo menos a nuestra tesis. Entonces, estamos bastante orgullosos porque la prueba cuantitativa de que la educación financiera, si hecha bien y con constancia, funciona realmente. ¿Y cómo se ve cuando funciona? Cuando los mercados caen. Cuando los mercados suben, no hay educación financiera necesaria. Cuando caen es donde se ve. Debería haber más, porque hay alguno que en mercados alcistas comete grandes errores, ¿no? Dejado arrastrado por la euforia. Pero viendo y conociendo, evidentemente, las virtudes y las ventajas de la actividad que lleváis desarrollando todos estos años y de vuestra opción indexada como una opción válida, prácticamente una de las óptimas para cualquier inversor, sí es verdad que en los últimos años habéis desarrollado dentro de lo que es una estrategia indexada algunos aspectos más temáticos. Y a mí me gustaría preguntaros en el actual contexto, qué tal están funcionando estos productos y cómo están completando, digamos, las carteras que tienen vuestros clientes. Tenéis, empezasteis con el 100% renta variable, que era la cartera 6, y luego habéis tenido pues Estados Unidos, Rates y Value, la última, ¿no? ¿Qué tal están funcionando y cómo las situáis dentro de esta estrategia y dentro de este contexto de mercados en los que estamos? Pues en cuanto a rentabilidades, nosotros yo creo que ya explicamos que no son estrategias que nosotros lanzamos para aprovecharnos de momentos puntuales. O sea, siempre hemos pensado que esas estrategias tienen que ser temáticas que den acceso a un punto más y algo que estemos bastante convencidos que es una solución, o para un poquito más de algo que pueda estar perfectamente durante 10 o 20 años, ¿no? No es una cuestión que nosotros lanzamos una estrategia porque pensamos que va a ser buena para el 2025. No. Entonces, es verdad que lanzamos Estados Unidos, Inmobiliario Internacional y Top Value España. O sea, son las dos primeras indexadas. La tercera, pues como ya estuvimos hablando, pues dando ahí una indexación, pero un poco la gestión activa de lo que son los fondos españoles, ¿no? Y muy bien, hemos tenido una muy buena acogida. Nosotros ya hemos dicho, no venimos aquí como para que tenga que ser un reemplazo de nada, sino que sencillamente muchos de nuestros inversores han decidido no hacer nada. Como bien les escribimos a nuestros inversores, si tú tienes la indexación y no tienes fondos en otro lugar o quizás cosas que mejorar fuera,
sinceramente no tienes por qué hacer nada. Correcto. Y en el caso de que tengas una percepción de que quizás quieras añadir algo diferente, entonces sí, ¿no? Entonces, que conste que nosotros no lo hemos hecho como para que tenga que haber algún cambio de nuestros clientes, ¿no? Pero son estrategias que han funcionado bastante bien. Estados Unidos y Rich Immobilier Global han funcionado muy bien en dólares. Es verdad que han sido las rentabilidades un poco más bajas, precisamente por la caída del dólar, que la caída del dólar ha sido bastante abrupta en este año, y Top Value España está prácticamente en el 15% de rentabilidad lo que va de año, ¿no? Es verdad que nosotros hemos lanzado no desde el principio, por lo tanto nuestros clientes tienen pues una rentabilidad más baja, ¿no? Pero son estrategias perfectamente complementarias, ya digo, donde hay mucho inversor en España, porque a nosotros lo que nos sorprendió es que hubiese tanto inversor en España con esa necesidad a lo mejor de un punto más que tú dices, donde además ese punto más no estaba bien invertido, ¿no? Esa era la... Y ya digo, ya tenemos cientos de clientes invertidos en esas estrategias y funcionando bastante bien. Además, todas han salido estas nuevas carteras, estas nuevas estrategias este año, 2025. 100% renta variable, mercado estadounidense. 100% renta variable ya estuvo el año pasado. Sí. El 23. Eso ya tiene, el 23. Pero tiene estas nuevas son de... Todas del 2025. Son del 25. Mercado norteamericano, inmobiliario internacional, Value España. ¿Cuáles son las siguientes? Estamos en momento de cierre de ejercicio. Normalmente estás haciendo balance de lo que va de año, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, resultados, rentabilidades, cómo ha ido el año, y estamos en ese balance. Pero llegan ya las Navidades y uno también está pensando en el año que viene qué vamos a poner en marcha. La lista de los Reyes Magos. Entonces, yo sé que no es el momento de anunciar... Yo sé cuál es mi lista. Yo sé que no es el momento de anunciar nuevas carteras, pero la pregunta es, ¿va a haber nuevos lanzamientos? Se te olvida una que, aunque no sea temática, forme parte de nuestra estrategia global. No recuerdo en qué mes, pero hacia principios de año lanzamos una cartera también 100% renta fija. Sí. ¿Vale? Indexada 100% renta Mayo, fija. creo. Cierto. Sí, y que completaba, ¿no?, la cartera de menor riesgo. Tenemos monetario y luego damos el salto en la cartera conservador que seguía teniendo un 20-25% renta variable. Y entonces decidimos lanzar... ¿Esta cartera de renta fija es deuda soberana, deuda corporativa? ¿Cómo está repartido? Soberana, corporativa y de distintas geografías, con distintas tipologías de bonos, ¿no? Corto plazo, ligado a la inflación, etcétera, etcétera. Es decir, es una cartera que este año es el ejemplo perfecto, con mucha turbulencia, pues está dando un 2,5 neto de comisiones, es decir, cumple su función, que era nuestro según datos históricos, la rentabilidad de esa cartera en el largo plazo, últimos 15 años, si no recuerdo mal, fue de entre 3 y un 3,5 neto, con lo cual, digamos, cubrir la inflación y se ayudan los mercados a sacar pues un extra de rentabilidad con la, digamos, máxima garantía de tener el 100% en renta fija. Y pese a que, bueno, pues para muchos, ¿no?, es una cartera más aburrida, sobre todo para nuestros inversores, que como hemos visto tienen un perfil más bien 70% renta variable para arriba, pero sí es una cartera que tiene mucho sentido o bien para aquel inversor que quiera reducir al mínimo pues los riesgos de caídas muy importantes cuando los mercados se ponen muy feos, o bien para aquella parte de dinero, aunque seas un inversor más de renta variable, pero quieras tener una parte por razones variadas, ¿no?, más digamos, menos sujeta a la volatilidad. Con lo cual, realmente este año hemos lanzado 4 carteras, que ha sido un reto muy, muy importante, tanto a nivel, digamos, de análisis como de ejecución, porque parece fácil, pero lanzar productos y que funcionen tanto desde el punto de vista del inversor como de operativa, como de experiencia cliente, como de aplicación, pues requiere mucho trabajo, ¿no? Entonces ha sido un esfuerzo, un año muy satisfactorio, ha sido una ejecución excelente, consideramos, y evidentemente, pues oye, pues estamos confiados de poder repetir, ¿no?, el año que viene con nuevos productos. Estamos todavía en fase de análisis, nos gustaría poder dar más detalles, ¿no?, pero sí vemos claro que hay mucho trabajo por hacer todavía. Hay muchas clases de activos, muchas tipologías de inversión pues que puedan ser más eficientes o ofrecidas desde una perspectiva quizás más favorable para el inversor.
pero como sabéis, pues digamos, somos extremadamente cuidadosos y rigurosos y nos tomamos nuestro tiempo, aunque luego ejecutamos muy rápido, ¿no? Como hemos visto este año, pero antes de ese año, como siempre repetimos, es que ha habido un año antes de análisis. Entonces, claro, la ejecución parece muy rápida, ¿no? Pero ha habido un año de análisis. De preparación. Sí. Domingo, no sé si tenías una pregunta en el tintero. Yo lo que sí que les quería preguntar, ya que estamos acercándonos al final del programa, volviendo un poco al comienzo, porque es verdad que en muchas ocasiones hablabais un poco de la condición humana a la hora de analizar los distintos perfiles de inversores y aunque digamos los números, tal y como habéis expuesto aquí, hablan por sí solos respecto a las bondades de la inversión indexada para cualquier inversor retail, al final no nos podemos abstraer de las narrativas. Hemos hablado aquí del oro y hemos hablado mucho de las tecnológicas y la inteligencia artificial. ¿Estáis detectando, incluso también dentro de vuestros propios clientes, que os demanden productos temáticos muy centrados en tecnología o ya es un nivel de exposición que no va para nada con vuestra fórmula de... Hay una consideración sutil porque nosotros ofrecemos exposición a tecnología en distintos niveles. Evidentemente, si vas a una estrategia global, pues tienes exposición a tecnología por definición, quizás más diluida porque tienes más pesos también de otros sectores, pero si ya te vas, por ejemplo, a nuestra cartera USA Plus, por definición, una cartera que invierte en el S&P 500, es decir, etcétera, etcétera, pues por la propia constitución del índice, o sea, tienes ya tienes una exposición a tecnología, ¿no? Muy importante. Es decir, estás donde están las cotizadas las empresas tecnológicas más importantes del mundo, ¿no? Entonces realmente no ha habido una necesidad práctica de parte del inversor, porque lo siguiente hubiera sido pues tecnología pura, ¿no? Pues te vas a un equivalente del Nasdaq, ¿no? Entonces no hemos detectado ni se nos ha comunicado esa necesidad. De hecho, a mí no me consta, ¿no? ninguna petición, literalmente, al respecto, lo cual puede parecer contraintuitivo, ¿no? Sí, porque muchas veces los previos lo preguntaba porque en muchas ocasiones es, no, déjate de historias, tú cógete un buen fondito indexado, luego ya bueno, a nuestros alumnos muchas veces, ¿no? Al principio, los primeros pasos, no, pero es que yo ya quiero arrancar. Bueno, pues arráncate con una buena estrategia diversificada, pasiva, indexada, y luego ya conforme vayas adquiriendo más conocimientos, pues ya te puedes hacer tus análisis de tus propios fondos, incluso alguna compañía, ¿vale? Pero en muchas ocasiones estos te insisten, ya, pero y no tendría que estar en tecnología, y no tendría que estar en Nvidia, y no tendría que estar en Tesla. Es algo como innato, ¿no? Ves ahí el santo grial brillando y todos quieren ir como moscas a la miel. Pero yo creo que ahí vamos al comentario que Domingo precisamente hacía acerca de que hay mucha parte de los últimos años, hay mucha parte de los inversores que solo han visto una cosa. Solo han visto Estados Unidos funcionar, y solo han visto tecnología funcionar, y solo han visto una nueva cosa que se llama Bitcoin, y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ha habido un surgimiento de ciertas cosas y no han visto variabilidad. No han visto que hubiese mercados donde hicieran muy mal. Sí es verdad que ha habido un poco de curvas, pero relativamente cortas y muy rápidas, ¿no? COVID, o sea, ha sido visto y no visto, ¿no? O sea, son cisnes negros que se han quedado en patitos Yo creo feos. que no son cisnes negros, porque si se recuperan tan rápido, no ha ocurrido una No han depresión. vivido en 10 años en... Entonces, con la demanda de un cliente que nos diga que quiere invertir en algo, pues no significa que nosotros demos. Otra cosa es que nosotros analicemos. No es lo mismo USA Plus, donde estás invirtiendo en un sector, en una economía que ha dominado el mundo. O sea, yo diría un imperio que ha dominado el mundo. No, que con independencia de que sea tecnología u otra cosa, pues la innovación está ocurriendo ahí, ¿no? Ya veremos qué innovación y por dónde van las próximas décadas, ¿no? Pero yo creo que precisamente va acerca de la diversificación. Por eso Giorgio hablaba acerca de los NPS, que no deja de ser nivel de satisfacción que tiene mucho que ver con lo que los clientes oyen de nosotros. Nosotros siempre hablamos de que las correcciones son naturales, que las caídas son naturales. Tú no puedes estar pensando en invertir en renta variable y no aceptar que tu cartera pueda caer un 30 o 40%, pues no inviertas en renta variable. El que crea que puede invertir en renta variable y que no caiga es que no entiende, y probablemente en vuestro curso hablaréis de eso, supongo, ¿no? Es decir, entonces, a través de la diversificación es la única forma en la que tú tienes de poder precisamente
llegar a esas rentabilidades elevadas con independencia de lo que ocurra, ¿no? Y yo creo que la pregunta que tú hacías, con independencia de que es verdad que nosotros tenemos mucha suerte de que precisamente están bien educados, puede haber otra parte del sector donde, pues oye, pues sea más especulativo, ¿no? Y donde quizás no haya visto esa parte. Pero yo creo que es por eso que nosotros hemos estado años y años hablando de la diversificación. Era muy difícil hablar de la diversificación cuando tienes un mercado, un sector haciéndolo mejor todos los años. Pero ¿qué nos dice la historia? La historia nos dice que las cosas acaban y cuando acaban abruptamente. Yo te iba a preguntar si precisamente si había estadísticas, tanto en España, que hay menos, en Europa, como en Estados Unidos, de si estos años esa tendencia hacia la gestión pasiva, porque el porcentaje de activos en manos de la gestión pasiva ha ido creciendo en Estados Unidos desde hace 3 décadas. Bueno, en realidad creciendo desde hace 4 décadas, pero desde luego en las últimas 2 ha sido muy, muy llamativo los porcentajes, incluso ha llegado a superar a la gestión activa. Entonces, estos últimos años ha cambiado algo esa tendencia, porque yo creo que uno de los peligros de esta situación de optimismo de si ya sabemos lo que sube, si lleva 15 años subiendo, es que la gente empieza a decir, me olvido de esos principios básicos y además no solo me olvido, sino que yo sé lo que va a subir, me tengo que subir al carro ganador y tengo que estar ahí. Bueno, en cuanto a lo que planteas, no es en cuanto a quizás cómo ha cambiado el mercado a causa del gran crecimiento que ha tenido la gestión pasiva, no hay nada conclusivo. De hecho, es todo lo contrario. De hecho, es positivo. Añade liquidez en momentos donde ha habido estrés de mercado, pues al final los ETFs en particular han sido los únicos productos dando liquidez. O sea, en marzo del 2020, si uno quería vender a mercado, no había cómo vender de mercado, sino era a través de los ETFs, ¿no? En cuanto a que quizás la parte que siempre se dice que quizás todo el mundo compra el mercado cuando compra un indexado, pues compras 500 empresas y no se hace un análisis fundamental riguroso, con que exista una pequeña parte del mercado haciendo un análisis riguroso ya es suficiente, ¿no? Por lo tanto, y aunque es verdad que aumentas, que hay partes del mercado donde ya hay más pasivo que activo, no deja de ser una gota en el océano, porque si uno suma no solo los mercados bursátiles, todas las operaciones que hay privadas y no privadas, aún la gestión activa golea a la pasiva. La pasiva es una pequeña, tiene que ser fondos de inversión, o sea, es bastante más pequeña, ¿no? Entonces, si algo, lo que sabemos es que ayuda a la formación de precios, ayuda a la liquidez y desde luego está haciendo que la gente tenga más rentabilidad. En cuanto a lo que comentas de que haya exuberancia, yo creo que es como todo. Habrá ciclos de exuberancia como ha existido en el pasado. Yo no veo nada empírico que se pueda extrapolar acerca de lo que va a ocurrir en el futuro. Yo creo que es prácticamente imposible buscar lo que está ocurriendo ahora mismo con la inteligencia artificial, buscar ningún tipo de paralelismo. Giorgio aludía en el 99, en el 2000 con el .com. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Lo que estamos viendo ahora, tenemos a las megatech, que son las empresas que más dinero generan con mucha diferencia en todo el mundo. Entonces, otra cuestión es que tengan valuaciones si estamos de acuerdo en 30, en 25 o en 20. Sí. Yo por añadir una anécdota, porque lo recuerdo, las tengo todas anotadas en mi libreta, ¿no? Cuando se lanzó, porque vamos, se habla de inteligencia artificial, pero lleva 2 años, es decir, no lleva más, ¿no? Entonces parece que la tenemos aquí desde hace siglos, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Pero hace 2 años, recuerdo cuando se empezó OpenAI, ¿no? Y entonces hubo la carrera, ¿no? De todas las Big Tech a lanzar algo, pues porque tenían que demostrar de que estaban ahí. Y yo recuerdo una presentación de la inteligencia artificial de Google que fue lamentable. Vamos, una prueba evidentemente ensayada y falló. No hay cosa peor, ¿no? Y ha pasado, pues, 1 año y medio y ahora la opinión sobre la inteligencia artificial de Google, la capacidad que tiene Google de aprovecharse de inteligencia artificial es diametralmente opuesta, es decir, fue totalmente negativa y ahora es extremadamente positiva. En 1 año y medio, pero a todo el mundo se le olvida. Es decir, entonces, si uno hubiera tenido que apostar en ese momento quién es el caballo ganador, hubiera dicho sin duda, desde luego no Google, ¿no? Desde luego no Google. Y ahora la cosa es bien distinta. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de cómo la tecnología, sobre todo, que tiene la capacidad de crecer muy rápido, pero también de cambiar muy rápido, a la hora de elegir dónde
ubicar tu dinero, pues claro, pues eso te puede jugar una malísima pasada porque va cambiando muy rápido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Solo muy rápido, Google era la que peor expectativas tenía para el año y es la que mejor está haciendo. Pues fíjate. Por eso nos gusta que estéis aquí, por eso nos gusta traeros y por eso nos gusta que nos contéis vuestra visión de mercados, que siempre aporta y mucho valor a nuestros oyentes, a los que les recuerdo que tienen el curso Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo abierto unos días para inscribirse, así que dense prisa y profesores como Giorgio y Kevin les enseñarán las claves de la gestión pasiva, entre otras muchas cosas y entre otros muchos profesores. Domingo Soriano, muchas gracias. Manuel Llamas, muchas gracias. Hasta la próxima. Andrei Trucmel, desde Value School, muchas gracias. Giorgio y Kevin, gracias a los dos por estar aquí y esperemos veros muy prontito de vuelta, antes de que termine el año. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí una semana más. Yo les espero aquí el próximo domingo con asuntos de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos. En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School.